Capítulo 5. Benita se despertó temprano y por un momento no pudo recordar dónde se encontraba. Entonces vio que encima de las cortinas que cubrían las ventanas el papel tapiz estaba desprendido de la pared. Unas manchas aparecían en el cielo raso pintado. Con un sobresalto recordó que el día anterior se había casado. Miró el reloj de oro que estaba junto a su cama y que fuera un regalo de su padre. Pasaban de las 7. Se levantó de la cama y descorrió las cortinas. El sol comenzaba a salir pero permanecían algunas estrellas en el cielo. La hierba estaba cubierta de escarcha y las copas de los árboles permanecían inmóviles. Saldré a montar, decidió ella. Nani se encontraba en la casa, pero Benita no deseaba despertarla tan temprano. Se vistió ella sola con uno de sus trajes de montar que encontró en el guardarropa. Nunca se ponía sombrero cuando nadie la iba a ver. Se ató los rizos rubios con una cinta de seda. Entonces, sin mirarse al espejo, corrió hacia la puerta. Se sorprendió al encontrarla cerrada, pero la llave estaba allí. Nani debió de haberla cerrado anoche saliendo por el boudoir que estaba a un lado, se dijo Benita. Mas su única prisa era llegar a las caballerizas. Bajó por la escalera. Vio que dos sirvientas ya se encontraban limpiando la alfombra del vestíbulo y alrededor de la chimenea. Ella les sonrió y las doncellas le hicieron una reverencia. Se dirigió hacia la puerta principal que ya estaba abierta. Al salir caminó en la dirección que había seguido el carruaje en el cual llegaran la noche anterior después que ellos se bajaron. No se equivocó y al pasar por un arco se encontró con un patio empedrado. A un costado había una hilera de establos. El techo estaba lleno de agujeros y las puertas necesitaban ser reparadas. Cuando se acercó a uno de ellos, apareció un palafrenero que ella reconoció. Se trataba de Benny, quien cuidaba de los caballos de su padre y en especial a Swallow. Buenos días, señorita B. Quiero decir, milady. Vine ayer con Swallow. ¿Con Swallow?, exclamó Benita. ¿Quieres decir que está aquí? Oh Benny, eso es maravilloso. Benny comenzó a decir algo pero Benita no lo escuchó. Corrió hacia los establos donde estaba Swallow. Estás aquí Swallow, exclamó regocijada. Estoy muy contenta de verte. Le abrazó el cuello y lo acarició. Benny se dispuso a ensillarlo. Mientras le amarraba las cinchas él comentó: aquí hay algunos caballos muy buenos, señorita. Quiero decir, milady, pero las caballerizas están en pésimas condiciones. Estoy segura de que tú te encargarás de que Swallow esté cómodo, dijo Benita. Benny llevó el caballo hasta la plataforma de montar y ella se sentó sobre la silla. De inmediato, se alejó sintiendo que lo único importante era tener a Swallow junto a ella. Cualquier cosa desagradable podía esperar hasta que regresara de su paseo. Atravesó campos que no habían sido arados, pero que eran perfectos para galopar. Más adelante encontró algunas cercas. A Swallow le encantaba saltar. Las salvó una tras otra con casi medio metro de más. Eso estuvo muy bien, Swallow, exclamó Benita. Eres un buen chico, y se inclinó para acariciarle el cuello. Cuando se incorporó vio con sorpresa que alguien trotaba hacia ella. Se trataba de un hombre y a Benita le pareció que podría ser el conde, pero no estaba segura. En ningún momento lo miró durante la ceremonia ni cuando recorrieron juntos la senda. Pero cuando iban en el carruaje hacia Incoll, lo miró furtivamente un par de veces. Para entonces ya estaba oscureciendo y solo pudo ver un atisbo de su perfil. Cuando el hombre se acercó, ella contuvo la respiración. El conde se quitó el sombrero. Buenos días, saludó él. He estado admirando la manera como su caballo saltó esas cercas como si fuera un pájaro. Benita rió. Se llama Swallow, así que su cumplido es muy apropiado. Swallow, preguntó el conde. Es así que es una verdadera coincidencia ya que el caballo en el que yo monto se llama Halcón. Benita miró el enorme caballo negro sobre el cual estaba sentado. Se dio cuenta de que el caballo estaba muy mal cuidado, pero se trataba de un animal estupendo, aunque no fuera de muy buena raza. Debo disculparme por el aspecto de mi caballo, dijo el conde, pero yo mismo he tenido que cuidar de él y admito que no he sido un buen caballerango. Benita sonrió. Se dio cuenta de que el conde, ahora estaba segura de que sí era él, no sabía quién era ella. Las siguientes palabras le confirmaron que estaba en lo cierto. Supongo que usted está de visita en esta parte del país, dijo él.
pues nunca la había visto antes. Benita volvió a sonreír. No pudo evitar pensar que se trataba de una situación muy divertida. Aquel era el hombre con quien ella se había casado la tarde anterior y a quien le tenía tanto miedo. Ciertamente era muy bien parecido, el hombre más guapo que jamás hubiera visto, y él pensaba que ella era una desconocida. «Quiero que me hable más acerca de Halcón», sugirió Benita. «¿Usted lo compró?» «No me hubiera alcanzado el dinero», respondió él. «Me lo regalaron porque nadie podía domarlo». «¿Y usted lo enseñó a comportarse?» «Aún es un poco arisco con las demás personas, pero por fin ha aceptado que yo soy su amo». Benita rió. «Creo que en realidad usted lo quiere», observó ella. «Mi padre siempre me ha dicho que la única manera de domar a un caballo es amarlo tanto como él acepte obedecer». «Nunca había pensado en eso», señaló el conde, «pero estoy seguro de que su padre tiene razón». Cuando Benita le sonrió a él le pareció que era la persona más bella que jamás había visto. Estaba tratando de adivinar dónde y con quién estaría ella hospedada en la zona. El lordteniente era muy anciano y jamás había sabido que ofreciera fiestas en su casa para gente joven. Después de la guerra todos sus amigos eran mayores de 50 años. Los hijos de estos residían en Londres. «Veo otra cerca adelante», dijo Benita. «Si concede algo de ventaja a Swallow, ya que es más pequeño que su caballo, le juego una carrera». «Contaré hasta 10», aceptó el conde. «Hay 2 cercas más después de esa». Benita tocó su caballo con la fusta. El conde comenzó a contar y ella logró poner una buena distancia entre los dos. Enseguida soltó su caballo y este hizo exactamente lo que se esperaba de él. Benita ya había saltado la primera cerca antes que él la alcanzara. Durante un segundo estuvieron a la par, pero Halcón se adelantó de inmediato. El conde detuvo su caballo y esperó a que Benita lo alcanzara. La joven tenía rizos sobre la frente y un color brillante en las mejillas. Estaba tan exquisita que a él le resultaba difícil creer que fuera real. Jamás había encontrado a alguien durante sus paseos matutinos. «Ciertamente es una diosa del Olimpo». «Usted ganó», exclamó Benita cuando llegó junto a él. «Pero su caballo tiene las patas mucho más largas». Adelante de ellos se extendía un bosque. Benita se percató de que después de aquella cabalgata casi en redondo estaban otra vez muy cerca de la casa. Como si leyera sus pensamientos, el conde sugirió: «Tal vez usted debe regresar al lugar de donde vino. Lo que temo es que si es de la luna o del monte Olimpo, yo no voy a poder acompañarla». Benita rió. «No, es de un lugar mucho más cercano». El conde dudó. «¿Le gustaría desayunar conmigo? Mi casa no está distante y estoy seguro de que tantos saltos le deben de haber abierto el apetito». «Tiene usted razón. Tengo hambre», dijo ella, y aceptó su invitación con beneplácito. Mientras hablaba, recordó que no había cenado la noche anterior, y a la hora de la comida se encontró demasiado molesta por la noticia que su padre le acababa de dar como para probar bocado. Pudo darse cuenta de que el conde había dudado antes de invitarla a desayunar. Infirió que era porque se había acordado de su esposa. El conde había pensado que el contraste entre aquella y esta mujer exquisita pudiera resultar incómodo. Entonces recordó que ella había estado demasiado cansada como para cenar con él la noche anterior. Por lo tanto, no se levantaría temprano aquella mañana, y en ese caso no habría ningún problema. Se negaba a aceptar que no deseaba perder tan pronto aquella aparición que de pronto había adornado sus tierras áridas. Cabalgaron de regreso a Inghall, saltando varias cercas en el camino. Luego bajaron el paso a un trote a través de los campos sin cultivar. «Todo esto es muy bonito», opinó Benita mirando en torno suyo. «Puede serlo», estuvo de acuerdo el conde. «Desgraciadamente, mientras yo estuve lejos en la guerra, no se hizo nada y todo se vino abajo». «¿Estuvo en la guerra?», preguntó Benita. «Sí», respondió el conde, «y después de Waterloo regresé a casa y encontré aquí mayor destrucción de la que había visto en los campos de batalla». Habló con una amargura que era muy reveladora. Benita comprendió, pues conocía los sentimientos de su padre acerca de la guerra. Poco a poco el dilema de su matrimonio comenzaba a dilucidarle en su mente. Ahora ya podía comprender por qué su padre le había escogido al conde por esposo. Pero sintió que era mucho más fácil conocerlo mientras la creyera una desconocida. Benita preguntó de manera ingeniosa: «¿Es esa su casa? Parece muy hermosa».
Pudiera serlo, dijo el conde. Lo era cuando fui niño. Sin embargo, se detuvo, pues pensó que era un error decir algo más. Simplemente añadió: me gustaría que usted la viera cuando yo pueda restaurarla debidamente. A mí me parece muy bella como está. Benita hablaba con sinceridad. El sol de la mañana brillaba sobre los tabiques casi blancos y las ventanas relucían como brillantes. El ánimo de la joven se había levantado. Era casi como si su padre estuviera junto a ella, sonriendo porque la había sorprendido. El conde era muy diferente a lo que ella imaginara. Además de guapo, era un buen jinete. Ambos se acercaron a lo que a ella ahora le pareció el palacio de un cuento de hadas. Mientras lo hacían, el conde miró hacia el techo. Arriba estaban varios hombres trabajando y él comprendió que los obreros habían llegado. Los dos detuvieron sus caballos frente a la puerta principal. Dos palafreneros los estaban esperando. Uno de ellos era Beni. Él estaba a punto de hablar cuando Benita se llevó un dedo a los labios. El muchacho pareció sorprendido, pero de inmediato comprendió y se limitó a sonreír cuando sostuvo las riendas de su alou. Pase. La invitó el conde. Benita lo siguió. El mayordomo no se encontraba en el vestíbulo, pero había dos lacayos de guardia. Queremos desayunar de inmediato, ordenó el conde. Todo está ya listo en el desayunador, milord, respondió uno de los lacayos, y se adelantó para abrirles la puerta. Esta daba acceso a una habitación en la que el conde no había entrado por lo menos en 6 meses. Había sido una de las habitaciones favoritas de su madre porque recibía el sol de la mañana. Hallándose él solo en la casa, le pareció exagerado utilizar más de las habitaciones estrictamente necesarias. El desayunador había permanecido con las ventanas cerradas, acumulando polvo. Ahora parecía muy diferente. Había un mantel de lino bordado con encaje sobre la mesa. Al igual que en los días de su padre, los alimentos estaban en recipientes de plata colocados sobre velas encendidas para mantenerlos calientes. Había 6 platillos diferentes de donde escoger, así como un jamón entero sobre una mesa lateral. Venga y dígame qué le gustaría comer, sugirió el conde. Le advierto que tengo mucha hambre, respondió Benita. Si con esto no alcanza, podemos pedir más, bromeó él. Los dos rieron porque allí había comida por lo menos para una docena de personas. Benita escogió una trucha pequeña que sospechó acababa de ser pescada en el lago y huevos revueltos. El conde llenó su plato con riñones de carnero y otros platillos. Mientras se servían, un lacayo trajo una cafetera de plata y una tetera. Los sirvientes se retiraron y el conde comprendió que lo hacían por órdenes de Bolton. Era obvio que, al igual que su padre, le gustaba tomar el desayuno a solas sin estar rodeado de sirvientes. Ambos se sentaron y el conde miró a Benita y casi se olvidó de comer. Montar le había dado calor, así que ella se quitó la chaqueta de su traje y la puso sobre una silla. Llevaba puesta una blusa muy delicada de muselina bordada con encaje y con un lacito azul en el cuello que hacía juego con el que le sujetaba el cabello. El conde pensó que parecía una colegiala, con su cabello rubio suelto y cayéndole por la espalda. Mas cuando vio las curvas de sus senos debajo de la blusa, comprendió que era toda una mujer. Ahora tiene que hablarme acerca de usted, comenzó a decir él. Benita sonrió. Siento que una presentación formal resultaría innecesaria. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó él. No creo que Perseo, inmediatamente después de matar al dragón, le haya pedido a la princesa que se identificara. El conde rió. Lo que está insinuando es que yo debo saber quién es usted o ser lo bastante listo como para adivinarlo. Y por supuesto que yo le entregaré un premio si lo logra, exclamó Benita. Deseo su premio. En verdad, lo deseo, expresó el conde. Mas no puedo imaginarme por qué entró usted en mi propiedad o de dónde ha venido. Mientras hablaba pensó una vez más en sus vecinos. No podía imaginarse quién albergaría en su casa a una joven tan fascinante. Benita terminó lo que estaba comiendo y se sirvió un poco de miel. La untó sobre un pan recién horneado. Como el conde permanecía en silencio, ella preguntó: ¿Ha resuelto milord el problema? Él sacudió la cabeza y respondió: prométame que no va a desaparecer para siempre. Sería un final muy romántico si de ahora en adelante su señoría acudiera diariamente a la cerca donde nos conocimos para tratar de encontrarme.
¿Se imagina cuán frustrante sería si usted nunca más regresara? Preguntó él. Benita había terminado de desayunar. Me pregunto si pudiera subir a arreglarme un poco antes de marcharme, dijo ella. Por supuesto. Respondió el conde. Debí de habérselo sugerido antes. Él se puso de pie e hizo sonar una campana de plata. La puerta se abrió de inmediato. ¿Quiere llevar a esta señorita con el ama de llaves? Preguntó él. Mientras hablaba se dio cuenta de que él no sabía el nombre de su ama de llaves ni el de su invitada. Benita salió de la habitación y él salió al vestíbulo. Miró hacia el pasillo que llevaba al estudio. Tal como se lo había prometido Bolton, se encontró con varios sirvientes que llevaban cubetas, cepillos y recogedores y que se disponían a limpiarlo. Todos entraron en el salón donde él se había sentado la noche anterior. Observó que habían abierto las ventanas y de que había un fuego ardiente en la chimenea. Parecía haber más flores que la víspera. Se acercó a la ventana para mirar hacia el jardín. Allí estaban 4 jardineros trabajando. Todos eran hombres de la aldea. Una vez más se dijo que debería estarle muy agradecido a Rustus Grun. De pronto recordó que su hija dormía en la planta superior. Se alejó de la ventana y se acercó al fuego como si de pronto hubiera sentido frío. Benita corrió por el pasillo hasta llegar a su propia habitación. Allí encontró a Nani tal como lo esperaba. Supuse que había ido a montar, dijo la nana. Pronto, pronto, exclamó Benita. Quiero cambiarme. Luego te explicaré por qué. Nani le desabotonó la blusa y sacó del ropero uno de los muy bonitos vestidos que habían venido de Londres. Benita se sentó delante del tocador. Con mucha habilidad la anciana le recogió los cabellos en un moño en la parte posterior de la cabeza. Necesita cepillarse, sugirió Nani. Podemos hacerlo más tarde, respondió Benita. Debo regresar abajo cuanto antes. Habló con tal urgencia que Nani no le hizo más preguntas. Cuando se puso la última horquilla en el cabello, Benita se puso de pie. Más tarde te explicaré todo, prometió la muchacha cuando salió corriendo de la habitación. Abajo se encontró con Bolton. Buenos días, milady, saludó él. ¿En dónde se encuentra milord?, preguntó Benita. Su señoría se encuentra en el salón, milady. Por favor, vea que nadie nos moleste hasta que yo lo llame, ordenó Benita. No se detuvo para ver si había una expresión de sorpresa en el rostro impávido de Bolton. Corrió hacia la puerta del salón y entró. El conde se encontraba parado delante de la chimenea contemplando el fuego. Él se volvió cuando la sintió entrar. Entonces una expresión de sorpresa apareció en su rostro cuando vio cómo estaba vestida. Ella se le acercó lentamente, observándolo mientras lo hacía. Cuando llegó junto a él le hizo una pequeña reverencia. ¿Y bien?, preguntó ella. ¿Tiene la respuesta al problema o está dispuesto a admitir derrota? Yo. No entiendo, dijo el conde. ¿Cómo pudo usted cambiarse de ropa, a no ser que esté hospedada en mi casa? Por un momento, pensó que quizá la desconocida fuera una amiga de su esposa. Mas al ver que ella se reía de él, una idea le vino a la mente. Era algo tan imposible y absurdo que pensó que tenía que ser un tonto para suponerlo. Usted no será, comenzó a decir. No será. Se detuvo. Sígalo, animó Benita. No es posible que usted. Una vez más no pudo decir nada. Tal vez tiene miedo, dijo Benita. Al parecer, no ha logrado averiguar la respuesta correcta. Muy bien, yo se la daré. Ella hizo una reverencia mientras decía: yo soy su esposa, milord. El conde hizo una exclamación. Su mente le dijo que debería de existir algún error o que aquella bella mujer se estaba burlando de él. Quizá esa era la respuesta. Podría ser su manera de divertirse, o la de Rustus Grun. De una u otra manera, alguien estaba tratando de hacerlo caer en el ridículo. Usted asegura ser mi esposa, expresó él lentamente y las palabras parecieron brotar con trabajo de sus labios. ¿Cómo se llama? Benita Grenfell. Para servirle. Ahora el conde creyó comprender. Aquello era un truco y Rustus Grun no tenía una hija. Lo había casado con la hija de un hombre que le debía dinero y que deseaba a un aristócrata por yerno. Podía ver el plan con claridad. Sin embargo, no tenía la intención de mostrarse agresivo con aquella encantadora criatura que lo miraba de manera tentativa. Al fin dijo con una sonrisa: es imposible que usted sea pariente de Rustus Grun. Benita pareció desconcertada.
Ese nombre me resulta extraño. Tiene razón al pensar que no es pariente mío. ¿Me está diciendo la verdad al decir que estamos casados?, preguntó el conde. No se puede haber olvidado de la capilla y del sacerdote que nos unió. Ella levantó la mano izquierda. Usted me colocó el anillo de mi madre en mi dedo y entonces yo comprendí que nada iba a resultar tan terrible como me lo había imaginado. ¿Usted no deseaba casarse conmigo?, preguntó el conde. No, por supuesto que no, respondió ella. Yo no lo podía creer cuando ayer papá me dijo que me casaría por la tarde. Benita se estremeció y miró al fuego. Yo tenía mucho miedo y quería escapar. Y sin embargo acudió a la capilla. El conde pensó que su cerebro comenzaba a dar vueltas como lo había hecho en la oficina de Rustus Grun. Mi padre está muy enfermo, explicó Benita en voz baja, y yo no podía negarme a hacer cualquier cosa que él me pidiera. ¿Quién es su padre? Benita lo miró sorprendida. ¿No lo sabe? Solo quiero asegurarme de que es lo correcto, respondió el conde. Mi padre es el mayor Richard Grenfell, el hombre más bueno y maravilloso de todo el mundo. En su voz había un tono de dolor que no se le escapó al conde. ¿Dice usted que él está muy enfermo?, preguntó él. Sí, mucho, respondió Benita. Por favor, ¿me puede llevar a verlo tan pronto como sea posible? Sí, por supuesto que haré cualquier cosa que usted quiera, ofreció el conde. Pero aún no comprendo. Mientras hablaba pensó que no deseaba lastimar a aquella encantadora criatura. Entonces añadió. Lo que me es difícil comprender es cómo es posible que sea tan afortunado, y que después de un matrimonio tan extraño me encuentre casado con usted. Benita sonrió. ¿Lo dice en serio? Sí, afirmó él, y usted monta mejor que ninguna otra mujer que yo haya conocido. Ahora está mi lord alabando mi caballo y estoy segura de que él se lo agradece. El conde rió y después expresó. Siento que todo esto es muy emocionante, Benita. Podemos empezar a conocernos y vamos a fingir que nos acabamos de encontrar por casualidad y no que estamos casados de una manera tan extraña. Benita rió también y fue una risa muy agradable. Ese sería un juego encantador y debo pedirle disculpas a su señoría por haber entrado en sus tierras sin permiso. Todo cuanto poseo es suyo, exclamó el conde usando una frase trillada. Sin embargo, mientras hablaba sabía que aquello era cierto, y eso era algo que él no quería recordar por el momento. Entonces se apresuró a decir. Usted me comentó que le interesa mi casa, así que le ruego se quede el tiempo suficiente para inspeccionarla y ver lo que le están haciendo. Benita juntó las manos. Me encantaría hacerlo. ¿Empezamos por el techo y vamos bajando, o por el sótano y subimos? Haremos las dos cosas. Él consultó su reloj. El supervisor vendrá a las 9 y creo que deberíamos recibirlo juntos. Benita lo miró. ¿De veras desea su señoría que lo acompañe o prefiere verlo a solas? Me parece que como lo que están haciendo nos concierne a los dos, usted deberá de tomar algunas de las decisiones. Esa es una idea muy emocionante, exclamó Benita. Comencemos de inmediato. Ella se expresó con un entusiasmo infantil. Voy a averiguar si ya ha llegado, dijo el conde y caminó hacia la puerta. Mientras se alejaba se dijo que algo inexplicable sucedía. Estaba determinado a llegar al fondo de todo aquello tarde o temprano. No obstante, como Benita era tan ajena al juego como él, tendría que seguirlo. Debí suponer que Rustus Grun me iba a engañar de una manera u otra, se dijo él. Cuando llegó a la puerta sintió un gran alivio. Su esposa no era la criatura horrible que él se había imaginado. En su lugar se descubrió casado con una persona encantadora y fascinante. Se volvió para mirar a Benita y comprobar que no se había evaporado al alejarse él. Continuaba allí sonriente. Él le correspondió la sonrisa antes de abrir la puerta para preguntarle a Bolton si el supervisor había llegado ya.